Buenos días, Ágape. Buenos días, mis hermanos en Cristo. Qué felicidad estar aquí y qué felicidad que el Señor nos permita hacerlo. Hermanos, hoy vamos a estar con un tema interesantísimo. Fíjese de que yo sé que ustedes saben que este mes es el mes del pastor. Creo que es la menos importante de las celebraciones. Ustedes saben también que este mes se celebra la Reforma Protestante, pero también es el mes de la Biblia. Yo creo que esto es algo que no saben tantos. Y fíjese que yo no quise dejar pasar el mes sin hablar de este libro hermoso, esta carta de amor que el Señor nos ha escrito, que está dedicada a cada uno de nosotros. Él quiere comunicarse con nosotros a través de ella. Y fíjese de que hablar de la Biblia desde aquí no es cosa nueva. Ustedes saben de que todo lo que hablamos desde este púlpito viene de la Biblia. Pero vamos a hablar algunos detalles de la Biblia. Cuando alguien recibe al Señor y recibe los primeros pasos en la fe, que es un pequeño curso para nuevos creyentes antes del bautismo, yo les doy algunos datos interesantes de la Biblia. Por ejemplo, que tiene 1189 capítulos, que tiene 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo Testamento, que fue escrita en alrededor de unos 2000 años por personas inspiradas, personas que el Señor les habló a ellos para que escribieran exactamente lo que Él quería. Fueron unas 40 personas a las que el Señor les habló. Ellos son los que han escrito la Biblia. Uno de los escritores más prolíficos, o el más prolífico de todos, fue el apóstol Pablo, ¿verdad? Se dan cuenta que tenemos muchas cartas del apóstol Pablo. Otro que fue muy prolífico fue Moisés. Entonces, si no fuera porque ellos escribieron tanto, no sé cuántos escritores tuviéramos. La palabra de Dios, hermanos, la Biblia no contiene la palabra de Dios, sino es la palabra de Dios. Y es bien importante que hagamos esa distinción, porque si no es la palabra de Dios, entonces no tiene toda la autoridad que debe de tener. Fíjese que para ser la palabra de Dios quiere decir de que Dios mismo dictó lo que ella dice. Y a veces esto nosotros no lo alcanzamos a entender, pero la misma palabra lo dice. Lo traje para ponerlo en pantalla, 2 de Pedro 1, 20 al 21. Está diciendo ahí Pedro, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. O sea, es para todos nosotros. No es solo para un grupo, ni para otro grupo, ni para esta persona, ni para la otra. Es para cada uno de nosotros. Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces Pedro que sabe, está haciéndonos saber a nosotros que la palabra de Dios ha sido información que Dios ha pasado directamente para ser escrita, para que nosotros la recibamos. En la Biblia nosotros encontramos el Evangelio. Evangelio quiere decir buenas noticias. ¿Qué es la revelación especial? Ustedes saben que hay dos tipos de revelaciones, la revelación general y la revelación especial. La revelación general es la belleza, lo que fuimos a ver ayer en el paseo, todo eso que nosotros, nuestros ojos admiran, y toda la gente que andaba ahí se detenía y era gracioso porque veníamos manejando con mi esposa y con los carros detrás y nos venían pasando carros y yo volví a ver y a la par iba alguien tomando fotos. O sea, una cosa que yo vi gente de diferentes razas. De hecho nos sorprendimos porque había de toda clase de gente, y toda clase de gente se sorprende en la belleza de lo que el Señor ha hecho. Entonces esa es la revelación general. Nos damos cuenta de que hay un creador por la belleza, por todo lo que nos rodea. Pero la revelación especial está en la palabra de Dios. Ahí nos está haciendo saber, ¿verdad?, quién es Él y qué es lo que quiere con nosotros. Apocalipsis 20:12 está la revelación del fin del tiempo. Sea el Señor hace la revelación especial para que nosotros entendamos que lo que Él ha mandado a escribir en la Biblia va a ser a través de lo cual nosotros vamos a ser juzgados al fin de los tiempos.
Fíjese bien que todas las personas piensan que la Biblia la Biblia al principio contiene solamente 10 mandamientos, son 613. Y yo lo he dicho aquí antes, de que la razón de los mandamientos es para que las personas se den cuenta que es imposible cumplir con la ley. No se puede tener la perfección que Dios requiere para que nosotros podamos entrar al cielo, o la perfección que Él requiere para poder ser perdonados. Y entonces, si alguien cree que tiene la perfección para poder entrar al cielo, el Señor le va a mostrar cuál de los puntos de la ley estuvo rompiendo durante su vida a través del libro llamado Biblia. Y eso es lo que está diciendo aquí Apocalipsis 20:12. Dice, y vi a los muertos, fíjense, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. O sea, lo que hayas hecho, el Señor está guardando récord de eso. Y no parece, ¿verdad? Pero quiero que sepan que Dios tiene la capacidad de hacer eso. Dios tiene la capacidad de hacer cualquier cosa. Dios es todopoderoso. Está guardando detalle de cada pensamiento, está guardando detalle de cada acción, y vamos a ser juzgados dependiendo de esto. Entonces, lo importante de todo esto, número uno, es que usted entienda de que debe de creer en Jesucristo como Señor y Salvador, porque es imposible que nosotros podamos cumplir la totalidad de la ley. Y entonces solo poniendo la fe en Él y que Él murió en nuestro lugar, es que nosotros venimos a ser salvos. O sea, por ser pecadores merecemos la muerte. Jesucristo se pone en nuestro lugar a recibir la muerte que nosotros merecemos, y ahora nosotros entonces venimos a ser salvos. Pero eso, ¿verdad?, de que la Biblia será utilizada para juzgarnos, quiere decir que la Biblia tiene autoridad. Tiene autoridad, y esa autoridad es la que lleva a nosotros que le permitamos que gobierne nuestras vidas. Nosotros vivimos bajo la autoridad de la Biblia, ¿verdad? Nosotros estábamos hablando con los jóvenes ahora porque la clase de hoy curiosamente tenía que ver también con el estudio de la Biblia, que no se debe de descuidar la lectura bíblica. Y estábamos hablando un momentito con los jóvenes y otra vez, fíjense, yo me sorprendo cómo el Señor quiere hablarnos, porque yo no sabía que el tema de este domingo era el estudio de la Biblia. Y yo puse, ¿verdad?, hace como 2 semanas este tema. Entonces me doy cuenta que ahora convergimos en el mismo lugar otra vez. El Señor está hablando. El Señor quiere que le pongamos interés a su palabra. La historia de hoy, hermanos, no nos va a hablar específicamente de la Biblia, pero es un paralelo bien interesante, porque no solamente vamos a ver los paralelos, sino que vamos a ver principios que aplican a la Biblia. Y vamos a aprender de esta historia, pero les voy a pedir que se pongan de pie. Vamos a orar, vamos a presentarle este culto a nuestro Señor, porque estamos aquí para su honra y para su gloria. Estamos celebrando su día y estamos, ¿verdad?, agradecidos con Él. Cierren sus ojos, junten sus manos, inclinen sus rostros, pónganse de rodillas, cualquier cosa que ustedes quieran hacer para hacer reverencia a nuestro Padre Celestial. Señor, gracias. Bendito sea, Señor, porque estando en gloria escuchas nuestras palabras. Sé que, Señor, estás aquí y estás lejos, Señor. Esa trascendencia tuya nunca deja de sorprenderme. Que puedo sentir tu presencia, Señor, pero sé que estás tan lejos de mí. Padre, gracias por prestarnos tu oído cada vez que abrimos nuestra boca dirigiéndonos a ti, Señor. Recibiendo de nosotros, Señor, fruto de labios. Te alabamos, Padre, te amamos. Estamos agradecidos profundamente por tu salvación, por tu amor, por todo lo que nos das diariamente, Señor. Yo sé de que nada de lo que logro traer a mi boca, Señor, es producto de mi trabajo. Si tú no me hubieras dado ese trabajo, si tú no me hubieras dado la habilidad, si tú no me hubieras dado la vida, si tú no me hubieras dado, Señor, la posibilidad de hacerlo. Padre, estoy agradecido porque tú eres el proveedor de cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por darnos vida y vida en abundancia. Vida eterna. Gracias por estar en medio de nosotros, caminando, Señor, en medio de los candeleros. Bendito seas, porque sabemos, Señor, que estando entre nosotros, Padre,
me permites estar en perspectiva mientras hablo. Padre, yo no predico para la gente, yo predico para ti. Para que tú, Señor, apruebes lo que estoy diciendo. Señor, para tu honra y para tu gloria se habla desde este púlpito. Y es en el nombre de tu Hijo Jesucristo que te pido que estés con nosotros. Amén. Vamos a leer la palabra todos juntos, no se sienten. Vamos a estar en la primera de Samuel 13 y vamos a llegar hasta el 14:15. Ahora vamos a volver a la costumbre de leer mucho. Primera de Samuel 13:19 al 14:15, y quiero que leamos todos juntos. Quiero oír todas sus voces. Primera de Samuel 13:19 al 14:15. Y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho, para que los hebreos no hagan espada o lanza. Por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su azadón, su hacha o su hoz. Y el precio era un pim por las rejas de arado y por los azadones, y la tercera parte de un siclo por afilar las hachas y componer las aguijadas. Así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán su hijo, que las tenían. De los filisteos avanzó hasta el paso de Micmas. Aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas: ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está a aquel lado, y no lo hizo saber a su padre. Y Saúl se hallaba al extremo de Gabaa, debajo de un granado que hay en Migrón, y la gente que estaba con él eran como 600 hombres. Y Ahías, hijo de Ahitob, hijo de Icabod, hijo de Finees, hijo de Elí, sacerdote de Jehová en Silo, llevaba el efod, y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiese ido. Y entre los desfiladeros, por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo de un lado y otro del otro lado. El uno se llamaba Boses y el otro Sene. Uno de los peñascos estaba situado al norte hacia Micmas y el otro hacia el sur hacia Gabaa. Dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, quizás haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Y su paje de armas le respondió: haz todo lo que tienes en tu corazón. Ve pues, aquí estoy contigo a tu voluntad. Dijo entonces Jonatán: vamos a pasar a esos hombres y nos mostraremos a ellos. Y si nos dijeren así: esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos estaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Mas si nos dijeren así: subid a nosotros, entonces subiremos, porque Jehová los ha entregado en nuestra mano, y esto nos será por señal. Que se mostraron pues ambos a la guarnición de los filisteos, y los filisteos dijeron: he aquí los hebreos que salen de las cavernas donde se habían escondido. Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas y dijeron: subid con nosotros y os haremos saber una cosa. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas: sube tras mí, pues que Jehová los ha entregado en manos de Israel. Y subió Jonatán, trepando con sus manos y sus pies, y tras él su paje de armas, y a los que caían delante de Jonatán, su paje de armas que iba tras de él los mataba.
Y esta que hicieron Jonatán y su paje de armas, como 20 hombres en el espacio de una media yugada de tierra, y hubo pánico en el campamento y por el campo y entre toda la gente de la guarnición, y los que habían ido a merodear, también ellos tuvieron pánico, y la tierra tembló, hubo pues gran consternación. Bendito sea Dios por su palabra. Tomen asiento. Ahora sí, ¿verdad? Volvimos a la costumbre, leímos mucho. Comienza el pasaje diciendo, fíjese, versículo 19, lo va a tener en pantalla, dice: y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho, para que los hebreos no hagan espada o lanza. Yo quiero comenzar ahora con una pregunta. ¿Por qué es que los filisteos no querían que hubiera espada o lanza entre los israelitas? Fíjese que no querían que tuvieran espadas o lanzas, porque las espadas y las lanzas son armas. Y con las armas se ataca y se defiende. Fíjese qué curioso, de que la manera como se le llama la palabra de Dios en la Biblia es la espada. Así se le llama. Y se lo voy a demostrar. Efesios 6, Pablo hablando, él está hablando de la armadura de Dios ahí. Pero Efesios 6, 17 dice, lo va a tener en pantalla: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es ¿qué? La palabra de Dios. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Hebreos 4:12, ¿cómo dice? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En Apocalipsis, lo primero que mira Juan, comienza el libro de Apocalipsis, y ustedes van a ver que ahí está Juan describiendo la imagen de Jesucristo. Y fíjese, dice: en medio de los 7 candeleros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, está hablando de Jesús, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía, ¿qué dice ahí? Una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Algunas personas dicen, lo que le sale es la lengua. Le sale de su boca esa espada de 2 filos, es la lengua de Jesucristo. No, es la palabra de Dios. De la boca de Jesucristo sale la palabra de Dios. Y entonces fíjese, estamos viendo la comparación. Ahí comienza el paralelo. La palabra de Dios, la espada. Entonces, el enemigo no quiere que tengas arma. El enemigo quiere que estés desarmado. ¿Para qué? Para poderte atacar fácilmente, para poder someterte, para poder hacer contigo lo que le dé la gana. Entonces, los querían desarmados. Quiero que sepan, hermanos, que a veces lo decimos bromeando entre los cristianos: se me olvidó la espada. Sí es nuestra espada, sí es nuestra arma, la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, punto número 1, la palabra de Dios, la Biblia, es tu defensa. Con eso te defiendes. El enemigo no quiere eliminar las armas para que haya paz. El enemigo no quiere que haya paz. El enemigo lo que quiere es que estés indefenso. Quiere que no puedas defenderte. Sí, ¿verdad? Y ahora, hermanos, nuestros enemigos no son los filisteos. ¿Quiénes son nuestros enemigos? Es la carne, ¿verdad? Y no es la carne asada, a menos que usted sea malo para digerir. Pero es su concupiscencia, el mundo, este sistema de cosas, y el diablo. Esos son los 3 enemigos que nosotros tenemos.
Y no tengo que darle mucha explicación de quién es el diablo. Ese es el de siempre, ya sabemos, ¿verdad? La carne, el mundo, el diablo. Esos son los enemigos que nosotros tenemos. Continúa el pasaje. Dice, así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl, excepto Saúl y Jonatán su hijo, que las tenían. Versículo 23, y la guarnición de los filisteos avanzó hasta el paso de Migmas, y Saúl se hallaba al extremo de Gabaa, debajo de un granado que hay en Migrón. O sea, el día en que se acerca la guerra, no tiene sentido que nosotros no estemos listos. Y a mí me parece curioso qué es lo que está haciendo Saúl cuando se está acercando el ataque. Fíjese que dice el pasaje que solo ¿cuántas personas tenían espada? 2 personas. Saúl y su hijo Jonatán. Y me pareció interesante de ver que todos los demás estaban desarmados y el enemigo venía de avanzada. Fíjese que, hermanos, si usted lee el resto del capítulo 14, porque llegamos hasta el versículo 15, pero si usted lee del 15 en adelante, se va a dar cuenta, porque ya leyó la historia ahorita, usted se da cuenta de que va Jonatán y hace un ataque, ¿verdad? Que dice que mató a 20, pero se comenzó a ver ese alboroto de cuando hizo la matazón. Y entonces, fíjese qué tan cerca estaba el enemigo, que de donde estaba Saúl podía ver en la guarnición de los filisteos que había alboroto. O sea, yo me pongo a pensar, este hombre está viendo que viene el ataque, está viendo que los filisteos están ahí, y él está debajo de un granado. Debajo de un granado. Y eso es lo que quiere el enemigo de nosotros. Quiere encontrarnos desprevenidos, descuidados, descansando. Y a mí me parece sorprendente, ¿verdad? Que si nosotros queremos a un cristiano desarmado, ¿qué es lo que debemos hacer? Quitarle la Biblia. Le quitas la palabra de Dios. Ya no sirve para nada un cristiano. Ya no sirve para nada. Hermanos, quiero que sepan de que el esfuerzo de dejarnos sin Biblia a los cristianos es un esfuerzo que ha venido desde siempre. Desde siempre. Yo estaba viendo en la historia que Antíoco Epífanes, yo no sé si ustedes lo han oído mencionar, en el año 168 después de Cristo, estamos hablando solamente 130 años después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, trató de quemar todos los rollos de la ley, la Biblia, se quiso deshacer de ella. Luego, 150 años más tarde, en el 303, yo no sé si han oído hablar de Diocleciano. Hizo un gran esfuerzo por quemar la Biblia otra vez, segundo ataque. De ahí se pueden venir por toda la historia viendo ataques similares donde la intención es desarmar a los cristianos, dejarlos sin la palabra de Dios. La Iglesia Católica, ¿qué es lo que hizo en un tiempo? No les quitó la palabra de Dios, pero se la dio en latín, en un idioma en el que no lo podían leer. Hermanos, eso comenzó en el siglo XIII y mi mamá dice que escuchó misas en latín cuando ella estaba pequeña. O sea, ¿estamos hablando de qué? 500, 600 años que el enemigo estuvo haciendo esto, que la gente no pudiera escuchar la palabra de Dios. El enemigo sabe que nosotros sin la palabra de Dios estamos indefensos y puede hacer con nosotros lo que quiera. ¿Quién ha escuchado mencionar a John Wycliffe? Levante la mano. John Wycliffe, ¿verdad? Ahora levante la mano el que ha escuchado hablar de Martín Lutero. Ahí se llama, ¿verdad? Fíjese que este es el mes de la Reforma, les decía, y todos saben que el gran reformador es Martín Lutero, pero quiero que sepan que no fue un esfuerzo solo de Martín Lutero, esto fue un movimiento. Muchos sacerdotes católicos se dieron cuenta de que lo que estaban enseñando estaba mal y comenzaron a voltearse cada uno en su ciudad, cada uno en su lugar. Martín Lutero lo hizo en su lugar, pero también estaba John Wycliffe, estaba Calvino, ¿verdad? Calvino también estaba peleando y así muchos más, ¿verdad?
¿Saben qué es lo que hizo Wycliffe para combatir? Tradujo la Biblia del latín al inglés. Y la Iglesia Católica se enojó muchísimo. Se enojó muchísimo. Se enojó muchísimo, hermanos. Y esto es increíble. Y yo digo, ¿hasta dónde llega la maldad? Que 40 años después de muerto John Wycliffe, exhumaron sus huesos, los quemaron y los lanzaron al río, porque todavía estaban enojados con él porque había traducido la Biblia al inglés. Porque no querían que la gente pudiera leer la Biblia. Y el día de hoy nosotros tenemos la Biblia en nuestras manos y no la leemos, porque no sabemos cuánta gente ha sufrido para que nosotros la podamos tener. Ahora, contemporáneamente, ¿qué hacen los regímenes comunistas? Los regímenes comunistas. Lo que hacen es prohibir la Biblia, so pena de cárcel y muerte. O sea, ¿qué es lo que están haciendo? Para que estén flojitos y cooperando, le vamos a quitar la Biblia para que hagan lo que nosotros queremos con ellos. Si nosotros tenemos la Biblia, es como que tengamos envainada la espada durante la batalla. O sea, la Biblia es inútil si usted no la saca. Es inútil. Entonces, fíjese, punto número 2. La Biblia es tu defensa, tiene que tenerlo en su mente, es tu defensa, pero es inútil si la tiene guardada. No sirve de nada, no sirve de nada. Y yo he visitado hogares no cristianos con la intención de compartir el Evangelio. Y fíjese que sorprendentemente tienen Biblia. Usted va donde un no creyente y tiene Biblia. ¿Y sabe dónde está la Biblia? Siempre la va a encontrar en un estante de vidrio, o la va a encontrar abierta, pero no la leen, no la leen. A veces en la entrada de la casa está la Biblia abierta, y si usted la cierra, la Biblia se vuelve a abrir en el lugar donde estaba del tiempo que ha estado abierta, pero no la leen. Llegué donde esta señora a hablarle del Evangelio y le digo, sáqueme su Biblia, porque a veces la gente piensa que la iglesia, la Biblia católica y la Biblia evangélica son diferentes. Y le digo, tráigame su Biblia, porque con su Biblia le voy a comprobar que dice lo mismo. Y la fue a traer, hermano. Esa mujer venía doblada de la espalda porque trajo una de esas Biblias pesadísimas. Cuando me la dio, me di cuenta que ella tenía más fuerza que yo. Y hermano, si se me hubiera caído, quedó inválido, me hubiera deshecho un pie. Era una piedra eso. Era una piedra esa Biblia, pero no me ofendió el peso. Me ofendió la capa de polvo que tenía. No la leen. No la leen, hermano. La Biblia no es un adorno. La Biblia no es un adorno. No es para decorar la casa. No es para tenerla ahí solo mostrándola. Es para leerla, para aprender, para prepararnos. Fíjese, quiero hacer un paréntesis aquí. Vamos a poner ahorita el versículo 2 de nuevo en la pantalla. Saúl, dice, se hallaba al extremo de Gabaa, debajo de un granado que hay en Migrón, y la gente que estaba con él eran como ¿cuántos? 600 hombres. El que tenía la espada tenía a 600 que dependían de él. Estaban sin protegerse. Y él era el único que tenía la espada. ¿Y qué estaba haciendo? Estaba debajo de un granado. Estaba muy bien en la sombra. Estaba tranquilo. ¿Por qué? Porque él tenía arma. Cuando venga el enemigo él se podía defender. ¿Y los 600 qué? Y yo me pongo a pensar en el cristiano que está muy tranquilo, diciendo en su mente, Maranata, que Jesucristo venga, y no le importa a los 600 que no saben de la salvación. O sea, estamos muy tranquilos, estamos muy contentos, Cristo nos salvó, y la gente que se vaya al infierno. Cierro paréntesis ahí. Fíjese de que primero vimos la situación en el punto 1, en el punto 2 estamos viendo a Saúl. Ahora, en el punto 3, quiero que miremos lo que Jonatán estaba haciendo.
Y eso es lo que yo quiero observar aquí. Primera de Samuel 14:1. Fíjese cómo dice: aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas: ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está de aquel lado. Y no lo hizo saber a su padre. Y alguno diría: qué extraño porque él tenía que haber avisado. Si estaba ahí su papá y estaban 600 hombres, ¿por qué se fue él como un pelón a arriesgarse a que lo maten? ¿Por qué no avisó primero y por qué se fue sin decir nada? ¿Sabe qué veo yo ahí? Que él fue capaz de tomar una decisión. Él fue capaz de tomar una decisión. Y yo me pongo a pensar en todos los escenarios. A veces yo leo la Biblia y digo: ¿y aquí qué está haciendo este? Y yo me pongo a pensar, si él se va con un grupo de hombres, entonces lo van a estar esperando. Y seguramente hasta lo atacan. Pero si él llega con uno, y fíjense que yo he visto eso cuando he leído de tácticas de guerra, he leído que hay veces, que usted sabe que son los comandos. Los comandos son unidades militares pequeñitas. ¿Sabe por qué? Porque mandar un ejército alerta al enemigo. Entonces mandan unos 4 que son bravos, ¿verdad? Y que son bien preparados y se mueven entre la sombra. Llegan de noche, aterrizan en lo oscuro, se meten por el agua y cuando sienten los enemigos ya los tienen aquí a la par. Entonces Jonatán distinguió el momento en el que él podía hacer esto de irse y dijo: mejor ni le digo a esta gente porque se van a alterar y van a ser evidente de que yo estoy yendo para allá. Me pareció curioso. Fíjense, primera cosa que yo veo. Luego yo veo también que dijo pues, el versículo 6, eso es primera de Samuel 13:6, dice, primera de Samuel 14:6 dice: dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con pocos o con muchos. ¿Se cuenta lo que está diciendo? Un joven que no da por sentada la ayuda de Dios. ¿Qué diferencia con aquellos que hacen sus planes y después le piden a Dios que los bendiga? Porque eso es lo que hacemos nosotros. Regularmente nosotros decimos: yo voy a abrir un negocio, que lo bendiga Dios. No ponemos a pensar si Dios está de acuerdo con eso que nosotros estamos haciendo. No nos ponemos a pensar si esto es para la gloria de Dios, si no estamos planeando tomar en cuenta el reino de Dios en lo que estamos haciendo. Pero él dijo: vamos a hacer esto, tal vez Dios quiera prosperarlo. Fíjese qué bien. Yo lo que veo aquí es que él está reconociendo la soberanía y el poder de Dios. ¿Cómo se le llama eso? Sabiduría. En la primera cosa, sabiduría. En la segunda cosa, sabiduría. Ahora fíjese. Dice: no es difícil para Dios salvar con muchos o con pocos. Él dijo: yo puedo ir solo. Confianza en Dios. Confianza en Dios. Usted puede estar solo, hermano. Pero él tenía el arma. Él tenía la espada. Y él estaba listo para usarla. Si usted está armado con el conocimiento del Señor, usted está listo. Y el Señor puede hacer mucho con usted. Puede hacer mucho. Entonces después dice Jonatán: vamos a pasar a esos hombres y nos mostraremos a ellos, dice el versículo 8. Si nos dijeren así: esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos estaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Mas si nos dijeren así: subid a nosotros, entonces subiremos, porque Jehová los ha entregado en nuestra mano y esto no será por señal. Yo veo sabiduría. Y aquí hay otro paralelo, hermano. Como les dije ya, solo 2 personas tenían espada. El que no usa la espada es insensato, pero el que la está usando demuestra otro tipo de comportamiento, demuestra sabiduría, demuestra confianza, demuestra fe en Dios. Y entonces me parece interesante, y de ahí deduzco el tercer punto, que la Biblia no es solamente tu defensa, que es inútil si la mantienes guardada, pero también que es la fuente de tu sabiduría. Es la fuente de tu sabiduría. Te da la capacidad de escoger los momentos, de escoger los lugares, de discernir las personas, las situaciones.
tus limitaciones. 2 tenían espada, uno no la ocupó y uno sí. Uno se puede ver que no tenía sabiduría y el otro que era diligente y tenía sabiduría. Hermanos, la victoria fue del que usó la espada. Y entonces de repente nosotros estamos viviendo vidas que no son victoriosas delante de Dios. ¿Cómo va a obtener la victoria si no utiliza la espada? Para poder ganar hay que pelear, y para poder pelear hay que ocupar el arma. Yo creo que Dios es claro en lo que está queriendo hacer con nosotros hoy. El estudio de temprano fue que estudiáramos la Biblia, y la predicación de hoy, que estudien la Biblia. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros el día de hoy. Hermanos, no descuiden la lectura de la palabra. Hagan un pequeño esfuerzo. Yo sé que todos tenemos trabajo, todos tenemos obligaciones, todos tenemos 1001 cosas que hacer, compromisos de todo tipo. Si no tiene tiempo de leerse un capítulo entero, lea un versículo diario. Antes de que usted se dé cuenta, ya va a tener la costumbre de ir a la Biblia a leer su versículo diario, y eso le va a ayudar a estar preparado para el inminente ataque. Vamos a orar. Cierren sus ojos. Padre eterno, gracias. Bendito sea, Señor, porque nos muestras de que tu palabra es de suma importancia. Tu palabra es nuestra defensa. Tu palabra es inútil si la tenemos guardada. Y tu palabra es la fuente de nuestra sabiduría. Por ella nosotros sabemos escoger qué hacer. Sabemos discernir los tiempos, sabemos discernir las personas, sabemos discernir las situaciones, y sabemos discernir importantemente que tú eres Dios y que no hay victoria sin ti. Gracias, Padre, por todo lo que haces en medio de nosotros. Es en el nombre de tu Hijo Jesucristo que te damos gracias. Amén y amén. Bendito sea el Señor. Un aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Su palabra nos guía.